Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a repasar la clase del lunes 3 de abril. Vamos a comenzar con una población que tiene, fijémonos acá, el 5, el 8, el 4 y el 9. O sea que tiene 4 elementos. Si los ordenamos de menor a mayor, tenemos el 4, el 5, el 8 y el 9. Recordemos lo que significaban estas dos columnas. En la primera, en esta que tenemos acá, va el elemento y para denotar a cada elemento poníamos una X, ¿sí? Sí, el elemento del primer renglón es X1, el del segundo renglón es X2, el del tercer renglón es X3 y así, ¿no? Entonces, ordenados de menor a mayor, el primer elemento X1 es 4, el segundo elemento es 5, el tercero es 8 y el cuarto es 9. Ahora, recordemos lo que era la segunda columna, es la frecuencia absoluta. ¿Qué era? Era la cantidad de veces que se repetía un elemento. Por ejemplo, el 4 se repite 2 veces. ¿Cómo nos damos cuenta? Y porque vemos acá el conjunto población y vemos que el 4 está 2 veces. Bien, el elemento 5 se repite una sola vez. ¿Sí? Estamos acá, nos fijamos, el elemento 5 está una sola vez. El 8, el que le sigue, que es el 8, nos fijamos, se repite 3 veces, entonces FA3 es 3. Y el elemento 9, que está acá, se repite 4 veces, entonces ponemos FA4, 4. Bueno, recuerden que FA significaba frecuencia absoluta y el numerito de abajo era la que le correspondía al renglón. ¿Sí? En ese renglón tenemos el elemento 4, entonces el 4 se repite 2 veces. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos interesa, que era el cálculo de desvíos, que ya lo habíamos visto en la otra clase, y el cálculo del desvío medio, que también ya lo habíamos visto. La idea de este video, de lo que vimos en esa clase, era generalizar la expresión del desvío medio. Bien, para calcular los desvíos necesitábamos dos datos, el dato de la media y el dato de la X. ¿Quién es la media? Bueno, acá yo se lo señalé, es esta. ¿Y quién es el X? Los X son los elementos que están en esta columna, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo a la X ya se las calculé, la media, la X media, se las calculé, pero si no se acuerdan cómo se hacía, bueno, era sumar todo esto que tengo acá y dividirlo por la cantidad de elementos. Fíjense que hay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto me da 7,3. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. ¿Sí? Para el primer desvío medio ponemos las barritas. ¿Qué eran las barritas? Bueno, las barritas me transformaban lo de adentro en positivo. Si era positivo me quedaba igual, pero si era negativo me lo transformaban en positivo. Bien, y según esta fórmula es colocar la media, que es 7,3, menos el elemento que tenemos acá de esa columna, perdón, de esa fila, que es 4. Bien, ahora en el desvío 2 otra vez, la misma estructura, ¿no? Barritas, 7,3, porque para todos la media va a ser 7,3. Menos, y lo que va a ir cambiando es el elemento que yo pongo en este lugar. En este caso el elemento del renglón 2 es el 5. Bien, ahora acá 7, barrita 7,3 menos, y el elemento es el 8, y barrita, otra vez 7,3 menos el último elemento, que es 9. Bien, vamos a hacer las cuentas, que yo ya las tengo hechas. Y el primero, el desvío 1, me da 3,3. El desvío 2 me da 2,3. El desvío 3 me da 0,7. Y el último desvío me da 1,7. Y habíamos visto, no solo el lunes anterior, sino el otro jueves, que el desvío medio era una media, pero con los desvíos. Es decir, la media, ¿qué era? El promedio.
Entonces el desvío medio va a ser un promedio de desvíos. Es decir, que tengo que poner la cantidad de desvíos, o sea, sumar todos los desvíos, y abajo la cantidad total de desvíos. Bueno, vamos por lo más fácil, que es saber la cantidad total de desvíos. Nosotros habíamos hablado y por cada elemento voy a tener un desvío. ¿Sí? Por ejemplo, el elemento 5 voy a tener un desvío, que lo tenemos acá, lo buscamos y es 2,3. Para el 8 voy a tener otro desvío, que lo buscamos acá en la tabla y es 0,7. ¿Qué pasa? Otra vez me aparece el 8, entonces voy a tener otro desvío que va a ser también 0,7. Me aparece otro 8, entonces me va a aparecer otro desvío que es 0,7. En conclusión, si yo tengo un desvío por cada elemento, entonces al tener 10 elementos voy a tener 10 desvíos. Entonces, cantidad total de desvíos, vamos a borrar esto y vamos a poner cantidad total de desvíos es 10. Bueno, ahora lo único que nos queda es sumar todos los desvíos. Borro esto y bien, comenzamos con el desvío del primer renglón, es 3,3. Fíjense, el elemento 4, ¿cuántas veces se repite? 2. O sea que hay, fíjense, se repite 2, o sea que tenemos el 3,3, el desvío 3,3 se repite 2 veces. Seguimos con el desvío número 2, que es 2,3. El 2,3 se repite una sola vez. El 2,3 se repite una sola vez porque hay un solo elemento, hay uno solo. El 0,7, como hay 3 elementos, entonces se va a repetir 3 veces. Tenemos 0,7, 0,7, voy a poner acá más 0,7 más 0,7, ahora los ordeno porque me quedan por cualquier lado. Ahí está. Bien, uy. Bueno, y ahora, ¿qué me falta? El último desvío, el 1,7, que como hay 4 elementos, ¿sí? O sea, el 1,7 es el desvío del 9. Entonces, como hay 4 elementos, acá estamos, 4 9, va a haber 4 desvíos. O sea, 4 veces el 1,7. Entonces tenemos más 1,7. Acá tenemos 1,7 más 1,7. Vamos a poner el simbolito de más 1,7 y vamos a ordenar esto. Bien, tenemos este, ok, y este lo ordenamos. Bien, entonces repasemos lo que hicimos. Bueno, más o menos quedó ordenadito ahí, ¿no? Tenemos entonces el 3,3 que pertenece al 4, como está 2 veces el 4, aparece 2 veces este desvío. Y así con todos, ¿sí? Entonces, sumamos todos los desvíos, el 3,3 que aparece 2 veces, el 2,3, el 0,7 que aparece 3 veces y el 1,7 que aparece 4 veces, me faltó uno. Está, el 1,7 aparece 4 veces, 1,7. Ahí está. Bueno, entonces el 1,7, ahí está, aparece 4 veces. Ahora, voy a correr esto para arriba. Esto lo podemos escribir de otra forma más compacta, ¿no? Para no escribir tantas veces un mismo número, ¿qué hacemos? En vez de escribir, por ejemplo, en matemática,
enter. A ver, esto acá, por ejemplo, en matemática, en vez de escribir 2 más 2 más 2 más 2, escribimos 4 veces el 2, que esto se escribe como 4 por 2. Voy a agrandar, ¿no? O sea, tenemos 2 más 2 más 2 más 2, esto es 4 veces 2, ¿sí? Entonces, si tenemos 3 más 3, esto sería 2 veces el 3. Y lo vamos a escribir, esto voy a borrarlo, ahí está. Entonces, en vez de escribir 3,3 más 3,3, voy a escribir 2 veces el 3,3. Acá va un punto. Más, acá tenemos el 2,3, me aparece una sola vez. Yo puedo escribirlo como 2,3, pero también lo puedo escribir como por 1, porque si aparece una sola vez, sabemos que 2,3 es lo mismo que 2,3 por 1. Más, tenemos el 0,7 ahora. El 0,7 aparece 3 veces, así que está multiplicado por 3. Y por último, el 1,7 más 1,7 está multiplicado por 4, ¿sí? Porque aparece 4 veces. El 1,7 está 4 veces, entonces ponemos 4 por 1,7. Bueno, ahora, habíamos visto en la última clase que acá podemos generar una fórmula más general que la que vimos en las clases anteriores. Porque las clases anteriores vimos con una población donde sus elementos no se repetían. Por ejemplo, teníamos, no sé, 5, 8, 4, 9 y ya está. Pero en este caso, los elementos se repiten algunos. Entonces, si se repiten, tenemos muchos desvíos iguales. Entonces, ¿cómo hacemos para generar una fórmula una fórmula general que represente a una población con elementos que se repitan? Bien, entonces vamos a generalizar esto y tenemos, fíjense, ¿quién es 3,3? 3,3 es el primer desvío, el desvío 1. Así que vamos a borrar este 3,3. ¿Por qué hago esto? Para buscar una fórmula general. Bueno, tenemos, esto lo voy a escribir de otra forma, voy a poner esto acá, así me queda más lindo. Ahí está. En vez de escribir 3 por 0,7, voy a escribirlo ahí. En vez de escribir 1,7 por 4, voy a escribir 4 por 1,7. Bueno, ahí está. Es lo mismo, exactamente lo mismo que tenemos acá, pero en vez de escribir primero 0,7, lo escribimos en segundo lugar. Y lo mismo con los demás. Bien, ahora 2,3 es el desvío 2. El 0,7 es este. Puse 2 veces desvío 2. 3 y 4. Ahí está. El 0,7 es el desvío 3. 0,7 es el desvío 3. Y el desvío 4 es 1,7. Así que en vez de poner 1,7 ponemos desvío 4. Bien, ya esto se está pareciendo a una fórmula, pero falta reemplazar los números de adelante. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes son estos números de adelante? Estos números, que se llaman coeficientes, estos numeritos de adelante son, por ejemplo, me tengo que fijar acá, de 1, cuando digo de 1 me refiero al renglón 1. En el renglón 1, este 2 pertenece a la frecuencia absoluta 1.
Entonces en vez de 2 vamos a poner frecuencia absoluta 1. Este 1, si nos fijamos en el segundo renglón, pertenece a la frecuencia absoluta 2. Así que vamos a poner, en vez de 1, frecuencia absoluta 2. Este 3 del tercer renglón pertenece a la frecuencia absoluta 3. Así que lo ponemos en lugar del 3. Y por último, este 4 del cuarto renglón pertenece a la frecuencia absoluta 4, que lo ponemos en su lugar, en lugar del 4. Bien. Ahora, ¿qué pasa si tuviera más renglones? Bueno, si yo tuviera más renglones, agregaría más de estas sumas. Por ejemplo, si tuviera más renglones, escribiría frecuencia absoluta. El siguiente renglón sería el 5 más por el desvío 5, también todo del mismo renglón, del quinto renglón. Si hubiesen más renglones, tendría frecuencia absoluta 6, ya andaríamos por el sexto renglón, por el desvío del sexto renglón. Bueno, y así sucesivamente. Podemos poner más y puntos suspensivos. No, estos no son puntos. Acá, puntos suspensivos. Que con eso nos referimos a que la cosa puede seguir. Y por último, habíamos colocado el 10, en lugar del 10 habíamos colocado cantidad total de desvíos. Pero también habíamos dicho, ¿cómo podemos saber la cantidad total de desvíos mirando la tabla? Bueno, lo podemos saber de la siguiente manera. Esperan que me voy a poner una anotación acá. Voy a agrandar la letra. Y fíjense, no tan grande, no, ahí. Fíjense que, ¿cómo es la cantidad total de desvíos? Bueno, yo digo, para saber la cantidad total de desvíos, necesito saber la cantidad total de elementos. Pero la cantidad total de elementos la obtengo de acá. Fíjense, yo tengo 2 del 4, 1 del 5, 3 del 8 y 4 del 9. O sea que 2 más 1, 3, 3 más 3, 6 y 6 más 4, 10. Fíjense que sumando todos los de la frecuencia absoluta me da la cantidad total de elementos. Entonces, esa va a ser la cantidad total de desvíos, sumando las frecuencias absolutas, ¿sí? Más F a 2 más F a 3. Bueno, y así sucesivamente. Yo lo voy a completar más. Nosotros habíamos hecho hasta la fila 6. Vamos a imaginar que tenemos 6 filas, 3, 4, 4, 5 frecuencias, 6 sumas de frecuencias, y si tuviéramos más renglones, pondríamos más de estas Fs. Bueno, entonces, la cantidad total de desvíos se puede saber obteniendo, disculpen, la cantidad total de desvíos se puede saber con esto, sumando la cantidad total de frecuencias. Entonces, vamos a quitarle el relleno, ponemos en rojo, bien. Entonces, esto es esto que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, creo que no hay ninguna cosita más para decir, simplemente lo que hicimos fue con esta tabla, fue calcular el desvío medio, y el desvío medio, en vez de escribirlo
de una forma tan extensa lo compactamos usando multiplicaciones, ¿no? Este aparece 2 veces y hacemos 2 por ese desvío, y así con todos los demás. Y entonces esto lo escribimos de una forma más general, que fue indicar por un lado el desvío, que en este caso era el 1, y nos dimos cuenta que esta de acá era la frecuencia absoluta del primer renglón, entonces la escribimos acá e hicimos lo mismo con todos los demás. Bueno chicos, esto es todo. Cualquier cosa me hacen más preguntitas en clase. Bueno, les mando un beso grande. Chao, chao.